Bien. El pulmón, para que pueda trabajar de forma adecuada, necesita un volumen de aire. No, no. Ese volumen de aire Quiero decir algo muy vulgar. acceso y la capacidad de salir. Es decir, continuamente el ciclo respiratorio en las fases de inspiración y expiración está permitiendo que un flujo de aire determinado se genere para que un volumen de aire en un determinado tiempo pueda ingresar y salir del pulmón. Pero no le basta al pulmón con simplemente recibir ese volumen de aire, sino que también tiene que tener la capacidad de poder favorecer un intercambio gaseoso. Entonces puede haber una buena vía aérea de conducción, tanto de entrada como de salida, pero a veces es el parénquima pulmonar que puede verse severamente lesionado, y a pesar que tengo esa vía de conducción patente, presente y activa al 100%, si no hay parénquima funcional con saltos alveolares perfundidos, no me va a garantizar a mí cumplir esta función tan importante como es el intercambio gaseoso. Entonces vamos a valorar en la primera parte de esta revisión lo concerniente a la vía de conducción, que es lo que podría condicionar de que el flujo de aire, que a su vez está asociado al volumen de aire que normalmente tiene que ser movilizado en la unidad de tiempo, no cumpla los requerimientos mínimos que satisfagan las necesidades del paciente. Recuerden que el oxígeno es muy importante para cumplir una serie de rutas metabólicas, generación de energía, supervivencia celular y el funcionamiento de todos los órganos de la economía. Bien, en general, hablar de síntomas obstructivos es hablar de todas las enfermedades que van a ir asociadas a una obstrucción de la vía aérea. Es decir, el diámetro de la vía aérea por alguna condición está disminuido y no me permite, especialmente en la fase expiratoria, poder eliminar un volumen de aire que tiene ingresado previamente al pulmón. Es decir, que me va a quedar atrapado dentro del pulmón. Por tanto, si acá continuamente ingresaran 100 personas, para que otras 100 tuvieran que ingresar, tenían que salir las 100 iniciales, ¿cierto? O sea, tiene que haber un movimiento continuo de aire. Pero si de esas 100 personas solamente salieran 50 y afuera hubieran 100 que sí o sí tienen que entrar, van a poder ingresar, pero para salir van a tener otro problema de acumulación de personas. Entonces, ya el espacio que yo tenía que tener libre para que yo pueda ingresar está siendo ocupado. Vale decir, el pulmón, al quedar con un volumen de aire adicional que debió eliminarse, no le va a dar pie a que aire enriquecido con oxígeno, un nuevo aire, en otras palabras, puede ingresar. Por tanto, se va a generar un círculo vicioso que va a perjudicar severamente el intercambio de gases, llevando tanto a una hipoxemia como a una hipercapnia. Dependerá del proceso que está condicional de ese desorden. Tenemos que dar un poquito de espirometría, porque la espirometría a mí me permite valorar cómo es que está trabajando el pulmón en esa función general, volumen de aire, cuánto de volúmenes, cuánto de cantidades se va movilizando. Entonces nosotros en fisiología revisamos un poco acerca de esta valoración en relación a cómo el paciente en cada momento va moviendo flujos de aire en reposo y cómo en algún momento también, si nosotros pudiéramos en forma forzada ingresar un volumen de aire mayor y también en forma forzada expulsar un volumen de aire más allá del que normalmente vamos movilizando. Entonces esos volúmenes, cuya suma va a dar lugar al nacimiento de las capacidades que ustedes ya la revisaron en fisiología, son muy importantes para entender cómo es que van a haber desarreglos en los fenómenos obstructivos y restrictivos. Bien, entonces a un paciente cualquiera se le pide que comience a soplar, a tomar un volumen determinado, y luego se le va a pedir que en forma enérgica o más activa participe en el ciclo respiratorio. Entonces, normalmente ese volumen de aire que nosotros movilizamos, vamos moviendo en reposo, se denomina volumen final o volumen de aire corriente. En promedio para nosotros es 100 ¿cierto? De ese volumen de aire corriente, volumen final que nosotros vamos movilizando, no todos los 500 mililitros van a participar del intercambio gaseoso. Más o menos 2 mililitros por kilogramo de peso, un cuaderno con ellos 70 kilos, vamos por 2, me da 140. En general, en mi libro de fisiología dice 150 mililitros de ese volumen tidal, de ese volumen de aire corriente, no participan del intercambio gaseoso, ¿cierto? Eso se conoce como volumen de aire muerto. Está ahí en la vía de conducción, pero no está a nivel de la unidad alveolar donde va a ocurrir el intercambio de gases. Volumen de espacio muerto.
Bueno, en general son 500 mililitros, el volumen de aire corriente. Si en algún momento se le pide a la persona que tome una mayor cantidad de aire, va a emplear una reserva que ya tiene para poder ingresar ese volumen de aire adicional. Le llamamos a esto volumen de reserva inspiratorio, porque estoy haciendo una inspiración máxima. Estoy metiendo más volumen de aire al que habitualmente yo sabía movilizar. Lógicamente, si luego de estos ciclos yo le pido a la persona expulse ese volumen de aire que pueda tener todavía, estamos en la capacidad de hacerlo. A eso se llama volumen de reserva expiratorio. Recordando que siempre hay un volumen de aire que no movilizamos, que está atrapado aún ahí. No atrapado, se está intercambiando, pero no se llega a eliminar. Es el volumen residual. Es aquel volumen que permite que los sacos alveolares no estén colapsados. Hay un volumen de aire que siempre está en los alveolos, gracias al surfactante, gracias al nitrógeno. Estos sacos alveolares están distendidos, pero lógicamente no llega a expulsar aire, porque si lo expulsáramos, lógicamente estaríamos con un pulmón atelectaseado, desinflado completamente. Y meter aire en un pulmón atelectaseado es muy complicado, es muy difícil. Tenemos que tener un severo daño en la producción del surfactante o a nivel del mismo alveolo por algún tipo de injuria que ha ocurrido. Entonces, ese volumen residual para mí representa un volumen de aire que está atrapado, que no lo puedo expulsar, que me ayuda a mí a mantener la unidad funcional del alveolo específicamente distendido. La suma de los volúmenes que hemos señalado anteriormente nosotros le denominamos capacidad vital, ¿ya? Aquel volumen de aire que al máximo de su capacidad de movilización me va a permitir a mí garantizar un volumen de aire que esté en continuo intercambio para que justamente la unidad alveolo capilar me permita oxigenar la sangre y eliminar el dióxido de carbono. La suma de todo se conoce como capacidad pulmonar total, que ustedes también ya lo conocen bien, ¿ya? Entonces, hay un volumen de reserva inspiratoria, un volumen de reserva expiratorio, junto con el volumen de aire corriente, representa la capacidad vital, un volumen residual que no eliminamos, y la capacidad pulmonar total que representa la suma de todos los otros volúmenes que nosotros hemos señalado anteriormente. Bien, como hablamos de desórdenes sustitutivos, vamos a definir que va a haber problema en mover ese volumen de aire. Pero básicamente el problema va a radicar más en la fase expiratoria, pero en algún momento también la fase inspiratoria se va a ver comprometida. Vamos a ver por qué. Bueno, aquí tenemos que graficar algo que también ustedes probablemente han visto, que son las curvas flujo-volumen. Flujo, ¿cuántos litros por segundo se está moviendo de aire? Hay un volumen, lógicamente, los volúmenes que hemos señalado anteriormente, el volumen de aire es un volumen pequeño comparado con el volumen de reserva respiratoria de 2000, 2200, 1800 volumen de reserva respiratoria, capacidad pulmonar total 3500 a 4500, etcétera, etcétera. Hay ese volumen de aire que se va movilizando. Entonces, la curva que clásicamente vemos en fase inspiratoria grafica más o menos lo que vemos acá, en inspiración y en expiración. ¿Han visto probablemente esas curvas en sus libros de fisiología? Básicamente para mí representa lo que está debajo de la horizontal, en el eje de las abscisas, presión negativa. El diafragma se contrae, presión negativa, chupa el aire de la atmósfera, ¿cierto? Inspiración. Y luego, por un fenómeno pasivo de retracción elástica, ese pulmón comienza a eliminar el volumen de aire que ya ingresó. Eso lo estamos haciendo en cada momento de nuestra vida. Eso es lo normal. Entonces, flujo es la cantidad de aire en relación al tiempo, cuántos litros por segundo tiene de flujo. Y el volumen en relación al porcentaje de aire que hay en los pulmones en determinado momento. ¿Cuánto porcentaje del volumen que se ha podido movilizar yo puedo en un momento eliminar de forma pasiva o de forma activa? Dependerá si es que yo voy a hacer algún cambio en el manejo de esos volúmenes. Bien, entonces, para que se pueda entender mejor ese movimiento de aire, es mejor graficar la relación volumen-tiempo. Ya no flujo-volumen. Ya no estamos en la curva flujo-volumen, estamos ahora en la representación del volumen versus el tiempo. En el tiempo, ¿cómo se va moviendo el volumen de aire? Y nosotros vemos este ascenso importante en la curva, que me va pasando el tiempo, voy tomando aire, y mis pulmones se van llenando de ese volumen de aire. Y veo dos representaciones con dos pacientes diferentes. Uno, que vean ustedes, que ha tomado un volumen de aire y que en algún momento ese volumen de aire tiene que ser expulsado. Cuando ustedes han hecho la parte de espirometría, han hablado probablemente del volumen expiratorio forzado, ¿cierto? Recuerdan algo del volumen expiratorio forzado, que lo medimos básicamente al primer segundo. Bien, esta curva en este momento quiero que se imagine que es la parte expiratoria. ¿Cómo es que yo
He tomado un volumen de aire y estoy comenzando en el tiempo a eliminar. Si es que han hecho pruebas con espirómetro aquí en fisiología, ¿sí lo han hecho? Les han pedido que tomen un volumen de aire como les he pedido hace un rato, volumen de reacción inspiratoria. Si todos hacen lo mismo, están atrapando aire. Les sopla, pero sopla todo, ¿no? Tienes que soplar todo. Más o menos nos toma cerca de 5 a 6 segundos eliminar todo. Pero uno dice, pero cuando yo soplo, prácticamente yo lo elimino todo en corto, menos de 5 o 6 segundos. Pero que si yo a ustedes les dijera, soplen hasta donde más puedan, soplen todos, tomen aire lo más profundo que puedan, y soplen, y sigan soplando. Van a darse cuenta que prácticamente en el primer segundo ya todo ha salido, pero todavía sigue saliendo un poquito de volumen de aire hasta que ya se agotan, ya tienen que volver a iniciar la inspiración. ¿Se han dado cuenta de ello? No, es muy importante que se detecte esto porque ese movimiento de la mayor cantidad de aire que ustedes han podido ingresar a sus pulmones se elimina en el primer segundo, es lo normal. A eso le conocemos como volumen expiratorio forzado al primer segundo. Vean ustedes que cuando yo estoy eliminando ese volumen de aire casi ya se tiende al horizontal, es decir, cuando yo ya no tengo nada más que botar, ya llegué, no se rían porque ustedes han tenido que hacer esa práctica en lo que es fisiología respiratoria, deben recordar. Entonces ya casi estoy botando, ya no tengo nada más que botar, en otras palabras. Prácticamente cuando ya están ocurridos los 5 o 6 segundos, yo ya he eliminado todo lo que voluntariamente he podido ingresar. Es decir, todo ese volumen de reacción inspiratoria yo lo he eliminado. Pero lo importante para mí es detectar, si esto está ocurriendo en el primer segundo, significa que la velocidad a la cual yo estoy eliminando es más intensa en ese primer segundo. Eso es lo normal. Pero este paciente de acá que está en Lila, notamos que en ese primer segundo, él ha atrapado, le dicen, toma aire, ahora expúlsalo. Noten ustedes que no logra eliminar, se está quedando con un volumen todavía atrapado y le toma más tiempo llegar a poder eliminar ese volumen de reacción inspiratoria que ha podido inhalar. Le toma más tiempo. Significa que hay algún tipo de resistencia que no permite que expulse el aire que él ya ingresó. ¿Se entiende? Al final todos llegan a contribuir a la generación de la capacidad vital forzada. Recuerden, toma aire, volumen de reacción inspiratoria, bota todo el aire, eliminas ese volumen más tu volumen tidal más tu volumen de reacción inspiratoria. Cuando me dicen toma aire, volumen de reacción inspiratoria, bota todo, estás botando tu volumen de reacción inspiratoria, tu volumen tidal y tu volumen de reacción respiratoria. Por eso esos 3 volúmenes para mí representan capacidad vital forzada. ¿Forzada por qué? Porque estoy viendo que enérgicamente lo hagas. Te estoy forzando a hacer. Lo ideal, lo normal es esto de acá. Que en el primer segundo la mayoría, más del 80% de ese volumen, por eso hablamos de porcentaje, lo hayas podido eliminar. Ese es el ideal. ¿Qué ocurre en la obstrucción? El aire ingresa, todos ustedes son sacos celulares, este es un bloqueo respiratorio, yo estoy ingreso con facilidad. A todos, volumen de aire. Y ahora me tengo que ir, fase expiratoria, te estás retrayendo, yo tengo que salir. Pero el problema es en la salida. Me permite entrar, pero hay problemas para salir. A eso nos referimos con fenómeno obstructivo. Obstruye al inicio a la salida. Vamos a que luego la inspiración también se va a ver comprometida. Entonces, en la obstrucción, por tanto, yo ya defino que el BEF1 es menor que en un paciente normal. Se me ayuda a identificar aquel paciente que tiene problemas para la salida. El BEF1 es menor que el paciente normal. Y lógicamente la capacidad vital forzada en ese paciente con un desorden obstructivo también va a ser menor. La pregunta va a ser, ¿esto me define ya que es un desorden obstructivo? No. Solamente me está diciendo, hay un problema en la salida del volumen de aire. Entonces, ¿cómo yo identifico si efectivamente por espirometría se trata o no de un desorden obstructivo? Tengo que someter a estas 2 variables que me las da la máquina del espirómetro a un índice, el índice de difenopinel. Eso lo han visto en fisiología, estamos recapitulando. Valoramos el índice de difenopinel, este de acá, que me relaciona el volumen expiratorio forzado al primer segundo partido capacidad vital funcional.
Cuando usted está actuando con la máquina, si es que no lo han hecho, la máquina va detectando qué volumen de aire usted está tomando y qué volumen de aire está expulsando. Y al final de todo el ciclo, cuánto de volumen completo ha sido expulsado, capacidad vital forzada. Entonces usted agarra la máquina, la máquina también se lo va a dar, pero usted tiene que aprender a identificar el índice difenopinel. Lo normal es que sea más del 80%, 90, 95% en el primer segundo. Eso es lo que detectamos. Pero si me sale menos del 70%, ya de por sí esto sí es un patrón obstructivo. O sea, el índice difenopinel tiene que ser sí o sí calculado. Si les dice menos del 70%, es un desorden obstructivo. Recuerden esto porque es importante para lo que es la consideración clínica de las entidades más importantes asociadas a desórdenes obstructivos. Bueno, regresamos nuevamente a nuestra curva, pero ya relacionando flujo con volumen. Flujo, cuántos litros por segundo se logran movilizar. Volumen, el porcentaje de aire que va ingresando y saliendo en cada ciclo respiratorio. Entonces, normalmente hay un volumen de aire que se está expulsando. Recuerden, esta es la inspiración y esta es la expiración. Entonces, cuando yo expiro, rápidamente, en menos de un segundo, ya alcancé mi pico de salida. Como lo vieron, sopla rápido y en menos de un segundo ustedes ya casi han botado todo. Lo mismo sucede acá. Entonces, hay un flujo expiratorio forzado que, estando ya la cuarta parte de todo el ciclo respiratorio, una fase expiratoria, 25% del tiempo que le tomó, ya pasé el pico. Ya lo pasé. O sea, el 25% del tiempo que me tomaría expresar el volumen de aire, yo ya he eliminado la mayoría. Ya estoy en caída. Luego viene el flujo expiratorio forzado el 50%, luego el 75%, hasta que elimino el 100%. Les digo variables que normalmente uno revisa en su libro de fisiología, pero que lo tienen que comprender. Entonces, ven ustedes que el BEF1 ya llega cuando yo ya estoy terminando. Por eso es cuando ustedes tomen aire. Oye, no han pasado ni 3, 4 segundos y ya en menos de un segundo, yo ya he eliminado todo. Por eso, miren, todo este volumen de aire que ingresó, yo ya lo he eliminado, me queda un poquito nada más. Ese poquito me tomas el segundo 2, segundo 3, segundo 4, segundo 5, para el segundo 6, prácticamente yo ya he eliminado todo. ¿Sí? Debería llegar nuevamente a mi línea de base y volver a empezar. ¿Cómo se comporta el paciente con bronquitis o con fenómeno obstructivo? Aquí vemos su curva, ven ustedes, toma aire, cae, le demora más tiempo, a diferencia del normal, le demora más tiempo, al igual que al momento de hacer la fase inspiratoria. Pero ¿qué notamos? Entre una curva normal, flujo-volumen, entre un paciente que no tiene ninguna condición patológica y otro que tiene un desorden obstructivo, que maneja un menor volumen. Recuerden, la máquina valora cuánto volumen de aire está entrando, ¿cierto? Lo que les decía, ustedes deben estar vacíos, yo debo entrar y repartirles lo que necesitan. Pero ¿qué pasa si ustedes todavía tienen una reserva cada uno que no la vuelva a expulsar? Cuando yo ingreso ya no encuentro espacio donde distribuir. Ahora, cuando intente salir, nuevamente voy a encontrarme con que la salida está limitada. Entonces me estoy quedando con un volumen de aire residual. Al momento que intente entrar, ese volumen que debo mover, antes entró 50 de mililitros, ahora entrará 25 y al siguiente 20, al siguiente 15. La cosa es que el volumen que en forma global voy a poder movilizar está venido a menos. Entonces no solamente va a ser un problema en la expiración, sino también va a ser en la inspiración. Ambos se van a ver deteriorados. Es importante esta curva, esta concavidad hacia arriba, porque es característico de los pacientes con desórdenes obstructivos. El restrictivo tiene una curva similar, pero la rampa descendente es similar a la de una gráfica de un paciente sin patología. El obstructivo es cóncavo, demorón para aportar el volumen de aire que ingresó. Para eso me sirve. ¿Alguna duda hasta esto aparte? Bien, entramos entonces a los desórdenes obstructivos. Por excelencia, son 3. La bronquitis crónica, el enfisema pulmonar y el asma bronquial. ¿Cuál es la diferencia? Este desorden obstructivo yo lo voy a encontrar en un paciente con bronquitis crónica, lo voy a encontrar en un paciente asmático.
La diferencia es que el estado de asma bronquial puede retornar a una gráfica normal post aplicación de tratamiento, dirigido a los factores que están involucrados en el broncoespasmo, porque en el asma bronquial desarrolla un broncoespasmo severo con hipersecreción de moco, hiperactividad de la vía aérea, pero responde al tratamiento. Como responde al tratamiento, cuando el paciente ya está en terapia regular, su curva de flujo versus volumen va a ser prácticamente normal. O sea, arranca de esta manera, le doy el tratamiento y mejora. O en la otra curva que vimos anteriormente, donde vimos que este IBEX de acá estaba francamente disminuido, le doy su terapia y regresa a lo normal. Es decir, se comporta como un desorden reversible. Esa es la diferencia entre los suelos subjetivos tipo asma bronquial versus bronquitis crónica. Bien, ¿cómo es que se puede generar la resistencia? ¿Por qué esa resistencia? ¿Por qué yo entro bien y tengo problemas para salir? Uno de los factores va a ser que dentro de la luz haya acumulación de algún tipo de sustancia o componente que no me permita la salida. Algo en la luz. El otro es que la pared, o sea, yo entro libremente por acá, pero ¿qué pasa si la pared, el grosor de esta mesa es mayor que el que habitualmente le corresponde? No me va a permitir también salir. No es la luz, es la pared. Y en tercer lugar, la región peribronquial. O sea, no es la pared, no es la luz, sino el tejido de sostén, el tejido conectivo, la matriz extracelular, la que por alguna condición está alterando la anatomía de la vía de conducción. Son los tres desórdenes que van de la mano. Aquí lo vemos, ¿no? Intraluminal, por ejemplo, acumulación de moco. Moco dentro de la vía aérea. Va a limitar, el radio va a reducirse. Entonces, el flujo de aire tiene problemas para la salida, más para la salida. Aquí que notamos, la pared se engrosaba. Típico del asma bronquial, hipertrofia del músculo liso. En este otro escenario es el intersticio, el tejido conectivo, la matriz extracelular, la que condiciona este daño. Es hasta las 11 nomás, ¿no? ¿Sí? Entonces, ahí es donde se genera el daño. Bien, entonces las causas de obstrucción de la vía aérea, vamos a sacar al asma, nos quedamos con las dos entidades más relevantes que son bronquitis crónica y enfisema pulmonar, tienen esta representación. En la bronquitis crónica, sobreproducción de moco, paciente tosedor crónico, y en el enfisema pulmonar con alteración de la arquitectura de la matriz extracelular. Entonces vamos a ver que hay un problema, el aire ingresa al alveolo, pero tiene problemas para la salida. Inhibición a la salida, básicamente. Pero en el tiempo, el nuevo aire que intenta entrar ya no puede porque aquí todavía hay aire. Todavía hay aire que no le permite dar espacio para que ingrese. Bien, el enfisema. El enfisema representa un tamaño de los espacios aéreos distales al bronquiolo terminal. ¿Cuál es el bronquiolo terminal? Por fisiología, ¿cuál es el bronquiolo terminal? ¿Cómo ocurre la ramificación? Recuerden que la tráquea, el bronco principal derecho, el bronco principal izquierdo, comienza a ramificar. ¿Cuántas divisiones tiene? ¿Qué dice usted? ¿Cuántas divisiones tiene el árbol retrobronquial? Es importante saberlo, porque recuerden que la cantidad de músculo liso me va a indicar en qué momento ya de indicar el bronquiolo terminal y de inicio a los fluidos respiratorios donde también los otros alveolares. Son 23 divisiones, recuerden. ¿Qué es importante aquí? La tráquea tiene un epitelio especializado, secretor de moco, algo de músculo, cartílago, da nacimiento a los bronquios, principal derecho, principal izquierdo, acá está el bronquiolo. Tiene músculo liso, tiene células que disponen productoras de moco, está sostenido por un tejido de sostén. Es importante recordarlo para ver qué es lo que ocurre en nuestros desórdenes obstructivos. Y finalmente llegamos a la unidad alveolar, que debe estar permitida para aceptar un volumen de aire y también perfundida para un adecuado intercambio gaseoso. Identificar que hay células propias que tapizan la luz del alveolo, neumocitos tipo 1, tipo 2, y también están los neumocitos tipo 3, ¿cierto? Por fisiología también lo saben. También tenemos un sistema inmune, representado por quién?
¿cierto? Sabemos que existe un macrófago celular. Entonces, también podría tener una respuesta inflamatoria en alguna condición por algún tipo de injuria que pueda alterar el comportamiento de estos actores. Entonces, aquí vamos a tratar que el bloque principal derecho y cómo ocurre la ramificación. Y aquí vemos las 23 divisiones, ¿no? Todo es vía de conducción, todos son bloqueos no respiratorios, espacio muerto. 2 mililitros por kilo de peso. Ese es el volumen de aire que yo ingresé en un volumen de aire corriente que no participa en el cambio gaseoso, espacio muerto. Pero aquel volumen de aire que ya está teniendo contacto con sacos alveolares ya representa a mí la unidad respiratoria, porque ya estoy encontrando sacos alveolares. ¿Ok? Entonces, hasta la división 16 es espacio muerto. De la 17 en adelante, hablamos ya de unidades respiratorias, no de conducción únicamente. Son 150, como digo, 2 mililitros por kilo de peso, ¿no? Y en la zona respiratoria vean el volumen 2.5 a 3 litros, es el volumen de aire que yo estoy moviendo. No los 500 únicamente, sino que tengo la capacidad de poder mover un volumen mayor, un volumen de reserva inspiratorio y expiratorio. Bueno, aquí llegamos a los sacos alveolares, todos pendientes de un bloqueo respiratorio. Aquí se ve un gran tapizado. Lo blanco, lo negro son los sacos alveolares, lo blanco es el tejido de sostén, el tejido conectivo, que los mantiene todavía en su arquitectura normal, como lo conocemos habitualmente. Aquí estamos hablando, hay una pared, hay capilares que están agregados a ellos, pues esto es un bronquiólogo. Y eso es todo, está adherido una gran cantidad importante de sacos alveolares. Acá igual, los sacos alveolares, la red de capilares, van a favorecer el intercambio gaseoso, otro bronquiólogo respiratorio, sacos alveolares pegados a él. Recuerden, esta es vía de conducción. Los sacos alveolares son los que van a participar en el intercambio gaseoso, pero ambos son importantes. Uno que va a proporcionar el aire y el otro que va a participar en el intercambio gaseoso. Lo mismo que vimos, bueno, eran capilares nada más acá, capilares de eritrocitos ahí, sacos alveolares. Bueno, este es un corte histológico. Entonces vemos sacos alveolares, lo blanco, lo que está en rojito, todo tortuoso, son las paredes, ¿ya? Nemocitos, membrana basal, intersticio, membrana basal, célula endotelial, etcétera, etcétera. Todo, acá tengo un bloqueo de una vía de conducción y a su par, o agregado a él, tiene cientos de sacos alveolares. Recuerden la arquitectura. ¿Ya? Nuevamente para recapitular cómo es que va originándose las divisiones hasta la división 16, bloqueos terminales, lo que vamos a hacer un instante, luego empiezan los bloqueos respiratorios. ¿Los respiratorios por qué? Porque van a dar lugar al nacimiento de sacos alveolares para que participen en el intercambio gaseoso. Es importante que lo recuerden, porque el mantener indemne a estos sacos alveolares básicamente va a depender de cómo está la matriz extracelular. Si algo le ocurre a la matriz extracelular, esos sacos alveolares se van a perder. Bien, ¿cómo es la anatomía ya del paciente enfermo a nivel histopatológico? Las paredes alveolares, esas que estaban dando lugar al nacimiento de esos sacos, se van a perder, se van a destruir, desaparecen. Por tanto, ustedes, sacos alveolares, no tienen sustento donde estar y comienzan a adherirse uno a otro y aumentan el tamaño del alveolo. Este era un alveolo, pero hagan cuenta que se fusiona, igual que Goku y Vegeta, Trunks y Goten. ¿Se acuerdan? ¿Han visto Goku alguna vez? Ya, fusión, ¿no? Imagínense que se fusiona Goku y Majin Buu. ¿Se han visto? No creo que... Bueno, la cosa es que hay destrucción de las paredes alveolares. Básicamente dos tipos histopatológicos que conocemos acá. El centro acinar, yo estoy llegando, ustedes son unidades alveolares, todo esto es un acino. El centro acinar, donde nace, ahí se está afectando, esta pared se está afectando. O el pan acinar, todo este componente se ha dañado, pan acinar. Aquí tenemos un bloqueo respiratorio. Recuerden, cuando que hablo de respiratorio es porque está agregado a sacos alveolares. Esto es lo normal, sacos alveolares. Pero aquí, ¿qué está ocurriendo? Desde su nacimiento, en el medio, ya hay una afección de las paredes, se han destruido. Aumenta el volumen de aire, pero ya ese alveolo no es tan funcional como el normal. Y atrapa más aire que lo normal. Desde el momento que ese paciente con infección frontal atrapa más aire, su volumen residual aumenta. Recuerden que el volumen residual es un volumen de aire dentro de los alveolos que yo no logro expresar. Yo no boto el aire de los alveolos. Pero si estoy desarrollando infección pulmonar, estoy dando más espacio. Por tanto, hay más volumen atrapado ahí. El volumen residual por excelencia en el paciente enfisемatoso aumenta. Entonces, este es
un desorden patológico centroacinar y este de acá panacinar, todo se destruye. Había paredes que los separados sostenían, ahora no. Pierdo unidades alveolares, me quedan pocas. Por tanto, ese paciente ya está en déficit, su reserva respiratoria está venida menos. Entonces aquí vemos el patrón, ¿no? Fino, aquí, y en macro, grandes orificios, no se nota muy bien con la ventana. Otro aquí, noten ustedes, centroacinar y panacinar. Son huecos prácticamente que existen en el pulmón, cuestión que no debería ocurrir. ¿Han comido pulmón alguna vez ustedes? ¿Alguno? ¿Nunca? ¿No saben? ¿Nunca han hecho chanfainita, nada? ¿De verdad? No son de Perú, sí. ¿De verdad? ¿No les gusta? Tienen que probar alguna vez. Deberían probar, solo para probar. Feo no es, ¿eh? Bueno, ¿cómo? Ya, si sé que está ocurriendo un desorden en el tejido conectivo, matriz extracelular, mi pregunta sería, ¿por qué se generó ese daño? Característicamente, acompañando los desórdenes obstructivos, no reversibles, como el asma está afuera, no reversibles, bronquitis crónica, infección pulmonar, vamos a encontrar un factor medioambiental muy importante, la exposición al humo del cigarro, la nicotina, ¿ya? Y otros componentes más. Es uno de los más relevantes, pero no es el único. ¿Ya? Esto, junto con una predisposición, la persona nace con la predisposición. ¿A qué? A generar un desorden inflamatorio. Recuerden que hay células inflamatorias. Hay capilares que perfunden ese lecho alveolar. Y por alguna razón hay un reclutamiento de células inflamatorias. Como es un cuerpo extraño, lo que nosotros ingerimos o inhalamos en realidad, estimula la respuesta inflamatoria, porque tengo una predisposición, demasiada respuesta inflamatoria, demasiado CIRS, no hay un CARS que lo contenga. Estrés oxidativo, destrucción de células, como vemos acá, y un desbalance. Recuerden que el pulmón, para que ocurra la retracción, necesita a un componente proteico. ¿Cuál es? ¿Por qué se retrae el pulmón? ¿Por qué se retrae? Es complaciente para respirar, pero ¿por qué se retrae? Alguien impide que colapse la alveolar, disminuye las fuerzas de tensión de las partículas de aire. ¿Por qué? ¿Por qué el pulmón por la presencia de quién? Elastina, excelente. La elastina, el colágeno también está bien, le va a permitir retraerse. Pero en este desorden se crea un desequilibrio con enzimas proteolíticas, destruyen a la elastina. Entonces ese pulmón ya no tiene capacidad de retraerse y destruye el tejido de sostén, colágeno, como bien dijo su compañero, que me causa ese desbalance, que suma la cascada inflamatoria por exposición a un factor elemental y termina destruyendo las paredes que separaban un alveolo de otro. Hay un grupo apartado de esto que él no consume cigarrillos, pero está haciendo enfisema, que va asociado a la deficiencia de una proteína, la alfa-1 antitripsina. Esta enzima evita que las proteasas degraden la elastina, pero si no la tengo, nací sin ella, nací sin esa protección, lógicamente va a ocurrir también el desbalance. Entonces, este grupo de personas que tienen deficiencia desde el nacimiento de alfa-1 antitripsina. La suma, lógicamente, entre la polución, el cigarro, no solamente ese cigarro, ¿no? Contacto con humos, también lo que favorece la aparición del enfisema. Nuestros ancianos, nuestros abuelos que viven en la chara, cocinaban a leña, supongo que en un momento también ustedes lo han hecho, quien sabe no, han tenido también que inhalar esos humos, pero esas personas han vivido por años expuestas a esos humos, también hacen un evento similar a lo que es la exposición al humo del cigarrillo. Bueno, lo que sabemos entonces, el cigarrillo llega al componente alveolar, encuentra los macrófagos, recluta polímeros nucleares, como vemos aquí, y ocasiona un desorden inflamatorio. Más exposición, sigo fumando, sigo dando esto, sea activo, sea pasivo, genero desorden inflamatorio. Recluto células que vacían su contenido, lo vamos a ver también cuando hagamos la parte de farmacología antiinflamatoria. Destruyen la matriz extracelular, tejido conectivo de sostén, y desarrollo el enfisema. Lógicamente, en la deficiencia de alfa-1 antitripsina, esto va a ser mucho peor todavía.
Y finalmente vamos a la evolución, ¿no? De unidades alveolares de los acinos normales a un daño que pueda concentrarse en el tronco, donde nacen los sapos, centroacinal, o afectar completamente a toda la unidad, todo el acino. Por eso hablamos de incompleto pan-acinal. Y aquí vemos un corte normal, ya lo vimos hace un rato, por eso dije grábese esa imagen, ya que vemos el paciente efisematoso. No vemos septos alveolares casi, han desaparecido. Hay mayor volumen de aire atrapado, pero no participa en intercambio gaseoso, porque no tengo alveolos funcionales que me favorezcan ellos. Por tanto, este paciente ya tiene de posible deficiencia en su capacidad de oxigenar adecuadamente la sangre. ¿Se dan cuenta por qué ocurre este evento tan catastrófico con esa sintomatología? Entonces son pacientes que tienen pulmones hiperaireados. Tienen aire, sí, pero no tienen esa capacidad de intercambio gaseoso. Cuando hagan semiología, toracentoneve van a decir, ¿no? Toracentoneve. Los que sacan pecho siempre están dando así, pulmón efisematoso. Le tomamos una placa de tórax y el diafragma está plano, mucho aire atrapado, no le permite al diafragma recuperar su morfología normal. Y aquí, pequeñas dilataciones, y eso es una dilatación más grande. Los blancos son las dilataciones más grandes, en la región centro-lobular. Y aquí no es lo normal. El daño con la aparición de huecos prácticamente en todo el pulmón, pero son huecos no funcionales. Y cómo va avanzando, ¿no? Ya se van enrareciendo los septos alveolares, ya no hay unidades que le permitan a esta persona mantener la función más importante que era el intercambio gaseoso. Se hacen hipoxemia y definitivamente también van a ser hipercambio. A veces el enfisema puede ser localizado. Acá tengo parénquima pulmonar normal y otro que haya habido un severo daño. Como que hubiera habido algún tipo de cura localizada a ese nivel que indujo esa respuesta inflamatoria, que no se diseminó. Pulmón normal, pulmón efisematoso. Se nota claramente la diferencia cómo es que la pérdida de la arquitectura del sostén conlleva la aparición de esta enfermedad. Bien. Ahora, ustedes dirán, ¿eso cómo produce un fenómeno obstructivo? Porque como ahora hay más aire aquí, este era un bronquiolo respirado, como hay más aire atrapado, al desarrollar los septos comprimen la vía. O sea, hay más aire atrapado, lógicamente me voy a meter hacia la vía de conducción. Y no voy a permitir su salida, porque la presión de aire por esa atrapada no me permite ni salir ni entrar. Por eso es que se desencadena el desorden obstructivo. Bien, la bronquitis crónica. Ahora, enfisema, reconociendo un poquito, es netamente de consideración patológica. Para que diga, mi paciente tiene enfisema pulmonar, es estudio de anatomía patológica. Porque hemos visto que los órganos netamente son de tejidos, tenemos que sacar una muestra. En cambio, la bronquitis crónica más va de la mano con una definición clínica. Es aquel paciente a quien yo veo tosiendo la mayor parte del año, más de 3 meses, tose, como hay flema, tose, más de 3 meses, por 2 años consecutivos. O sea, la definición de bronquitis crónica es una definición clínica. Todo paciente tosedor, por lo menos en el año, más de 3 meses, y esto por 2 años consecutivos, es una bronquitis crónica, hasta demostrar lo contrario. ¿Qué encontramos en este paciente en relación a la anatomía patológica? Las glándulas productoras de moco están hipertrofiadas. Gran cantidad de producción de moco. Normalmente aquí vemos en la parte cartilaginosa, pericón, epitelio, las glándulas caliciformes están hipertrofiadas, han aumentado en número, en masa, en capacidad de producir moco, y lamentablemente ese moco se vierte hacia la luz bronquial. Y hace un rato hablábamos de que los fenómenos de obstrucción son por 3 mecanismos. Uno, porque se cierra. Intraluminal. 2. Vale, 3. ¿Cuál es el tercero? Tío sistema, tío colectivo. Es el tercer mecanismo. Entonces aquí tenemos las células caliciformes, es el tejido glandular. Lo importante para nosotros es saber que todo ese tejido de sostén, de producción de moco, está en íntima convivencia con células inflamatorias. Por tanto, también esas células inflamatorias podrían activarse ante alguna señal externa que conlleve una hiperestimulación de esas células productoras de moco. Bien, en general, a esos desórdenes donde nosotros vemos pacientes que están tosiendo, muriendo flema la mayor parte del año,
2 años consecutivos por lo menos, les conocemos como enfermedades pulmonares obstructivas crónicas, EPOC. Esa es la denominación que tiene. Cuando uno ve EPOC dice, o es bronquitis o es enfisema. La mayoría van a ir con las bronquitis, pero el enfisema sabemos cómo se produce. Bien, esta es una placa en teoría de un paciente normal. Negro, pulmón aireado, hemidiafragma derecho, hemidiafragma izquierdo. Los ángulos costo-diafragmáticos están libres. No tienen nada blanco para decir hay derrame pleural allí, si es que recordamos la clase pasada. Y este es un pulmón que llama la atención en relación al anterior, ¿cierto? El paciente es delgado, los espacios intercostales están más separados que lo habitual, los hemidiafragmas están aplanados, ¿cierto? Señal de que está atrapando aire. Es típico del paciente enfisematoso. Esta es la placa que vamos a ver en ese escenario de esos pacientes que tienen esa condición. Pulmón hiperaireado. El hecho que vea alguna temble, mancha blanca, algunas rayitas blancas por ahí, me dice que hay intersticio, todavía hay vasos que están nutriendo el pulmón. Acuérdense de esa imagen porque hay otro que vamos a ver que va a ser totalmente diferente. Bien, no es totalmente negro, siempre hay algo blanco por ahí que me da un contraste al negro de base que habitualmente tiene el campo pulmonar. Esta es una tomografía. Esta es una tomografía. Lo que vemos es un campo pulmonar derecho, campo pulmonar izquierdo, la placa en el medio, igual acá, campo pulmonar derecho, campo pulmonar izquierdo. En donde vamos a notar que la capacidad de aireación de los pulmones aumenta, está enrarecido. Normalmente en una tomografía no se refleja lo normal, visualiza mejor las unidades celulares de lo que vemos en un paciente normal versus un paciente con enfisema pulmonar. Bueno, ¿cómo es la mecánica ventilatoria en estos grupos de pacientes con enfermedades pulmonares obstructivas crónicas? El volumen expiratorio forzado al primer segundo, ¿estará normal? ¿Estará aumentado o estará disminuido? ¿Estos pacientes podrán eliminar el volumen de aire que ingresa fácilmente o no? Definitivamente no, está disminuido. La capacidad vital funcional, la capacidad vital forzada, ¿estará normal? Disminuida. Disminuida porque mueve volumen de aire. El índice difenol, ¿cómo estará? Disminuido. Lo hemos dicho hace un instante, recuerden, no van a fallar estas preguntas en el examen, por favor. El flujo expiratorio forzado, el 25%, 50%, 75% también va a estar disminuido. Lo hemos visto, ¿cómo es la curva? Y el volumen máximo 50% también va a estar disminuido. En general, todas estas variables por espirometría en el paciente obstructivo van a estar francamente disminuidos. La capacidad pulmonar total, volumen residual funcional y el volumen residual mismo, ¿cómo van a estar? Capacidad pulmonar total. Aumentado. Volumen residual, ¿cómo va a estar? Aumentado. Aumentado. Todo lo contrario, porque ahora hay más aire que no sale y está atrapado. Y ese aire atrapado aumenta también la capacidad del pulmón. Por eso hemos visto esa placa radiográfica tan representativa de que el paciente que está atrapando aire tiene aire en exceso. Está aumentado. Entonces no creo que lo vayan a olvidar, recuerden simplemente cómo es que se genera el daño en el sistema y en la física. ¿Y cómo está la circulación pulmonar? Recuerden que hemos hablado solamente de aire. Yo bronquiolo respiratorio y de construcción les doy aire a todas las unidades celulares. Pero cada alveolo a su vez tiene un capilar agregado a él, hay capilares en medio. Ahora, si ustedes tienen más aire atrapado, ¿qué le pasa al capilar? Lo colapsan. ¿Cierto? Lo colapsan. De momento que lo colapsan, la resistencia vascular pulmonar aumenta o disminuye. Disminuye. La resistencia vascular pulmonar, al momento que usted colapsa las unidades arteriales, los capilares arteriales, ¿qué sucede con ellas? Aumenta. Si yo soy un capilar, yo no soy un capilar, ustedes son alveolos, pero Porque crecen, pues. Y se aplastan. ¿Puede estar normal en directo o puede estar colapsado por el volumen de aire que ahora está durmiendo? Puede estar colapsado. Mi diámetro disminuye. Si disminuye mi diámetro, ¿cómo va a estar la resistencia vascular periférica en el territorio vascular pulmonar? Aumentada. Significa que ese ventrículo derecho, porque la circulación pulmonar nace en el ventrículo derecho, el tronco de la pulmonar, ¿cierto? ¿Cómo está ese ventrículo derecho? ¿Haciendo su trabajo bien o ya se nota que le cuesta enviar a sangre al pulmón? Le cuesta. Comienza a ser falla del ventrículo derecho, insuficiencia cardíaca derecha, el cor pulmonar característico. Porque él mandaba un volumen de sangre a un parénquima complaciente, pero este parénquima tiene capilares que están comprimiendo esos capilares, que están aumentando la resistencia vascular periférica.
Entonces va a aumentar de tamaño. Luego viene la insuficiencia tricuspide, crecimiento auricular derecho, multiplicación yugular, hepatomegalia, ascitis, edema en miembros inferiores. Eso lo van a ver en la parte de fisiopatología de la falla cardíaca con la doctora Vives. Pero me ayuda a entender cómo el pulmón en algún momento puede contribuir a la generación de una falla cardíaca derecha. Van a tener también una clase de hipertensión pulmonar. Ahí, lógicamente, van a detallar mucho mejor estos fenómenos. ¿Y cómo está la presión de CO2? En este grupo de pacientes en particular, va a tender a estar aumentando. Son pacientes retenedores de CO2 por excelencia. Y se habitúan a vivir así. Si mi presión de CO2 es de 40, más de 5, 35, 45 minutos de mercurio, estos pacientes están con 50, 55, 60, 65, 70 de PCO2. Lo que para mí representaría algo normal. Pero para él es algo que ya su organismo se ha adaptado a sobrevivir con él. Es común que cuando damos una gasolinera tengan esa presión de CO2. Mi pregunta será, ¿y en qué momento yo digo que ya es peligroso? Cuando usted encuentre un pH bajo con CO2 alta, ahí se preocupa. Porque cuando es crónico compensado, puede tener CO2 en 60, 70, pero mi pH estará cerca de 740. Está compensado. Pero si me dicen, tiene 70 y su pH está en 7.20, no, ya está haciendo acidosis respiratoria, ya se descompensado. El pH va de la mano para que usted oriente a decir si está o no compensado. Y un dato agregado con esto del CO2. El CO2 se va a comportar en ese momento como el principal estímulo respiratorio para el paciente. Cuando el CO2 llega a nivel del tronco cerebral, ¿qué no pasa? No puede pasar. Se tiene que convertir en carbonato. Y nosotros se desmiembran en dos hidrogeniones. Ácido carbónico, perdón. Bicarbonatos son los productos junto con hidrogeniones. O sea, yo CO2 llevo al nivel del tronco. Anhidasa carbónica me convierte en ácido carbónico y despliego hidrogenión para acá, bicarbonato para acá. Ese hidrogenión sí logra pasar la barrera hematoencefálica, el hidrogenión. Llega aquí, a un lugar que el otro no podía llegar, me recompongo y estimulo al tronco cerebral, al centro respiratorio, a que yo, paciente con EPOC, pueda respirar. En otras palabras, el estímulo respiratorio en el paciente con EPOC es el CO2. Por eso es que en emergencia, a mí me pasó también, cuando entraba un paciente con EPOC, con falla respiratoria, le daba oxígeno, más oxígeno, el paciente mejoraba un ratito y luego empeoraba, se dormía y hacía paro respiratorio. ¿Por qué? Porque ese oxígeno que yo le daba además me barría el CO2. Pero si el CO2 era necesario para que él respire, porque era ahora su estímulo, es habitual estar con CO2 alto. Entonces, darle mucho oxígeno a estos pacientes también los puede matar, ya que tener mucho cuidado. Porque en esta condición crónica, el estímulo respiratorio es el CO2. Bien, el asma bronquial. También es un desorden obstructivo, para diferencia de los otros dos, es un desorden irreversible. Aquí sí hay respuesta. Pero va a ser reversible si es que nosotros establecemos un diagnóstico precoz. Si no establecemos diagnóstico precoz, o vamos así haciéndolo, el paciente no se adhiere, no hace caso a las recomendaciones, puede evolucionar a esto. Este es un bronquiolo, vean ustedes, la gran cantidad de células mucosas. Vean ese músculo liso, recontra hipertrofiado, con gran cantidad de células inflamatorias. Todos los puntitos amarillos son células inflamatorias. El paciente no tenía por qué haber llegado a esta etapa, es la etapa terminal del asma. Este ya no va a responder, o sea, no va a revertir a lo normal. Lo que tenemos que hacer es evitar que llegue a eso. Si nosotros, es reversible en tanto nosotros hagamos diagnóstico precoz y el paciente también se adhiera al tratamiento. Bien, ¿por qué ocurre? Este bronquiolo que tenía una luz que permitía el flujo de aire, a esta etapa donde la luz está francamente disminuida, con un escenario diferente, hipertrofia de todas las capas, tanto mucosas como del músculo liso, como reclutamiento de células inflamatorias, que van a obstruir en gran medida el flujo de aire, por un desorden básicamente inflamatorio. Algún factor ambiental al cual yo soy sensible, con una cascada inflamatoria, en donde va a haber un reclutamiento de células que me van a inducir una respuesta de estimulación de la población que localmente vive aquí. Normalmente cuando nosotros podemos ver que alguien está fumando, o alguien se echó alguna colonia, o algún tipo de factor ambiental, es capturado a nivel respiratorio, yo lo logro inhalar, activa una respuesta inflamatoria. Hay una célula que identifica qué componente es el que yo en ese momento me podía exponer o a lograr ingresar al componente alveolar o a nivel del bronquiolo respiratorio.
Entonces esta célula activa una respuesta que puede tener dos caminos. Ya les he dicho, o se acercan a la luz o se van al lado oscuro. ¿Ya? Si se acercan a la luz, hay una respuesta CD4 con estimulación de linfocitos TH1. Los TH1 para la parte respiratoria, modulan la respuesta a ese alergeno, ese factor ambiental, pero de una manera controlada. Voy a inducir una inflamación, pero que me permite a mí solamente controlar el factor externo. Recuerden, cada vez que hay inflamación hay daño de tejido, pero el sistema inmune tiene que tener la capacidad de reparar lo que ocasionó. En cambio, el TH2 despliega una mayor respuesta inflamatoria y recluta a sus amigos, no viene solo. Jala al basófilo, jala al eosinófilo, por ejemplo, ¿ya? O al mastocito, la célula más, y degranula todo su contenido que amplifica la señal inflamatoria, que es muy diferente a la que tenía en una respuesta TH1. Cuando hablamos de linfocitos T helper, o sea, linfocitos T y B para mí son los más representativos. Los B son los que producen anticuerpos. Si yo voy a ir a términos sencillos, el T es el que orquesta la respuesta, que le dice a todos cómo tienen que actuar. Pero dentro de los T, básicamente veo dos grupos, los T8 y los T4. Dentro de los T4 hay un grupo que son los TG. Clásicamente para mí son TH1 y TH2, pero hay más THs, no los quiero manejar con eso. Dentro de los THs, idealmente yo debería desplegar un TH1, idealmente. Pero hay personas que son netamente activos TH2. Por más que le dices, acércate a la luz, se van al lado oscuro. ¿Y el joven quién es? ¿Es acá? ¿Sí? Entonces, es una respuesta TH2, exagerada. Se amplifican, se reclutan células, al final se ocasiona un daño persistente. Pero netamente respetamos aquí cosa, inflamación. Aquí un fenómeno inflamatorio, desordenado, desorganizado. Vean todos los actores y vean cómo actúan. Células musculares lisas, células mucosas, matriz extracelular. Aquellos involucrados también en la generación de daño en la vía de conducción aérea. Entonces vemos con las células musculares se han hipertrofiado grandemente. No es así el grosor de esa pared, es mucho más delgado. Aquí vemos el reclutamiento, ¿no?, de células inflamatorias. Lo vamos a ver cuando vamos a la oncología del asma, la producción de anticuerpos, que también son otro de los mediadores inflamatorios. Al final de cuentas, un bronquiolo respiratorio que debería permitir un buen flujo de aire termina con esta respuesta exagerada, pero todo por respuesta inflamatoria. Entonces, en ese escenario, lógicamente, yo tendría que decir, si lo hubiera capturado acá, esta persona es hiperrespondedora, hipersensible, darle un tratamiento antiinflamatorio y bronquiodilatador hubiera sido lo mejor. Y siempre hubiera sido reversible. Pero vamos a ver cuando hagamos asma, en la farmacología estoy hablando, que el paciente termina así y se hace resistente. Y no tengo que usar solamente 1, 2, 3, 4, 5 drogas, terapia biológica, antimonoclonales, etcétera, etcétera, con el fin de controlar la enfermedad, pero ya está muy avanzada. Porque aquí ya hubo un remodelado. Cada vez que usted escucha remodelado, significa que el tejido ya cambió. Eso no va a regresar a lo normal. Remodelado significa que antes había un hombre, ahora había una mujer. Eso no va a cambiar. No va a cambiar, ya no se va a poder cambiar. ¿Ya? Entonces, ese remodelado para mí significa, ha habido reemplazo. Aquí había un miocardiocito, ya más sencillo, ahora hay un fibroblasto. La respuesta nunca va a ser la misma. El miocardiocito está adaptado para un estiramiento y contracción eléctrica, el fibroblasto no. Eso es remodelado, cambia la arquitectura en la histología. Ocurre a nivel renal, hepático, pulmonar, corazón. Lo van a ver conceptualmente en corazón en relación al infarto agudo y miocardio. Ocurre un remodelado. Y hay respuesta inflamatoria local que hay que controlar también. Bueno, por este fenómeno entonces la luz se reduce lógicamente y conlleva un daño en la salida del aire y en el tiempo también en el ingreso. Bien, algo de las enfermedades restrictivas. Todo lo anterior es la vía de conducción afectado tanto por la luz, la pared o el parénquima, el tejido de sostén. ¿Qué significa restrictivo? Restrictivo es que le estamos restando. Todos ustedes son parénquima pulmonar. Yo voy a sacar a toda esta promoción, aniquilamos a todo este grupo de alumnos acá. Le he quitado, restrictivo. Le estoy restando. Ahora, la resta puede ser anatómica, lo que estoy haciendo ahora, le estoy sacando, o funcional. Anatómica, ¿qué significa? Le estoy sacando parte de lo que era el conjunto de la clase. Toda esta promoción, le estoy arrancando este grupo de compañeros. Ya no van a estar con nosotros, no van a terminar la carrera. Ese es anatómico. ¿Qué es funcional? Meto más alumnos de otro año, de otra carrera,
y ocupan el audio. Comienzan ustedes a replegarlos hacia atrás. Están ustedes allí, pero alguien ajeno no les está permitiendo, en este caso el pulmón, ventilarse, oxigenarse adecuadamente. El derrame pleural era uno de ellos, lo que les comentaba en la clase pasada. Aumenta el espacio pleural, el contenido de agua, los alveolos se van a colapsar. No tienen espacio donde poder llenarse de agua. Ese es restrictivo funcional. Están allí, pero algo no les deja ejecutar bien su trabajo. El anatómico es cuando reservas, por ejemplo, un paciente con un tumor o bronquiectasis sangrantes persistentes, le hacemos una neumonectomía. ¿Ya? Pues le sacamos un lóbulo del pulmón, le estamos restando. ¿Ya? Esa es una restricción de componente restrictivo anatómico. Bien, entonces acá pueden ser alteraciones del parénquima pulmonar, lo que les he dicho, de las enfermedades de la pleura, hemos tocado algo con derrame pleural, de la pared torácica. Yo tengo una caja torácica, pero por algún motivo, en forma crónica, una cifosis, una artritis reumatoide, me congela las articulaciones, no puedo expandir el tórax, o de repente sufrí una quemadura del tórax, la quemadura fibrosa no me permite ahora expandir, quedo con una secuela, por ejemplo, estoy citando algunos ejemplos nada más, o una fractura costal múltiple, por el dolor no expande el pulmón, porque si lo expando me duele, entonces mi mecanismo de defensa del dolor es respirar lo más superficial que pueda para que no me haya dolor. Caja torácica. O afecciones neuromusculares, todo está bien, pero el nervio que le decía el diafragma, a los intercostales, para que el volumen de aire ingrese, no está trabajando bien. El nervio, por ejemplo, ¿quién ordena? Una fibra mielinizada. Si estoy con mielina, la transmisión de la señal va a ser rápida. Si soy amielínico, no transmito tan rápido. O de repente yo estoy aquí, el nervio está bueno, libero acetilcolina, pero cuando quiero ocupar el sitio, me acuerdo que hay una inmunoglobulina ocupando el sitio.